¿De verdad quieres que te enseñe hasta dónde llega mi poder? ¿Te imaginas poder escuchar una de las mejores historias de Tolkien de una manera totalmente inmersiva? Pues prepárate, porque esta es la gran historia de la maldición sobre Túrin. Déjame que te muestre la cruel y larga vida que voy a darle a tu hijo. No, 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 por favor, eso no. Por si quieres entender primero todo el contexto, te dejo una breve introducción animada con los personajes y mapas clave. Pero si ya estás listo para sumergirte y soñar en el mundo de Tolkien, puedes saltar directo a la narración cinematográfica. ¡Angoradin Roge! ¡Preparaos! Durante más de 4 siglos, la Tierra Media ha resistido, manteniendo asediado y encerrado al ser más poderoso del mundo en su propia fortaleza. Pero en el año 455 de la Primera Edad, Morgoth logró salir. Y no lo hizo solo, sino que lo acompañaron todas sus terribles creaciones. ¡Puede echar fuego! Apenas 4 años desde aquel día le bastaron para arrasarlo y conquistarlo casi todo, a excepción de unos pocos reinos libres que resistían como podían, y 2 grandes ciudades ocultas cuya ubicación Morgoth desconoce y busca con desesperación. Pero en un mundo sumido en el terror hubo 2 pequeñas victorias, tanto de Fingolfin como de Beren y Lúthien, y que demostraron a la resistencia que vencer a Morgoth no era imposible. Y con esa pequeña chispa de esperanza nacieron 2 grandes alianzas. Una, la Hueste Occidental, liderada por Fingon y por Húrin. La otra, la Hueste Oriental, bajo el mando de Maedhros, de Azaghal y de Uldor. Una alianza de pueblos libres que ponía de acuerdo a casi todos los elfos, hombres y enanos que quedaban vivos para librar una batalla final. Y el plan era claro. La Hueste Oriental de Maedhros atacaría primero, provocando a Morgoth para que sacara a todo su ejército de su fortaleza. Después, la Hueste Occidental lanzaría un ataque sorpresa desde el oeste, atrapándolos entre ambos frentes en una estrategia de martillo y yunque, una estrategia que pretendía dejar atrapado a todo el ejército en el medio, sin escapatoria, y que debería haber funcionado, excepto por un pequeño detalle. Morgoth ya conocía los planes. El Señor Oscuro, siempre un paso por delante, había conseguido corromper a Uldor en secreto, y ahora, este le informaba de todo. Por eso Morgoth no esperó a ser atacado, y por eso envió a su ejército de orcos contra la Hueste Occidental antes de que Maedhros y los demás llegaran. Y durante 5 largos días resistieron sin ayuda, tanto Fingon como Húrin, pero cayendo poco a poco y preguntándose por qué la otra mitad no aparecía, sin saber que Uldor les estaba retrasando con mentiras. Fue entonces cuando Turgon, rey de Gondolin, puso en riesgo la ubicación de su ciudad en un intento desesperado por ayudar, aunque sin saber que Morgoth esperaba ese momento para enviar de nuevo a Gothmog, el señor de los Balrogs, y a Glaurung, el padre de los dragones. Y aunque esa misma noche tanto Maedhros como Azaghal lograron alcanzar el campo de batalla, Glaurung se interpuso en el medio, incomunicando ambos ejércitos, aislándolos y dando la orden a Uldor de que revelara por fin su verdadera lealtad para atacar desde la retaguardia. La derrota fue aplastante, muchos cayeron, muchos murieron de las peores maneras posibles, y los pocos que sobrevivieron huyeron, deshechos, en retirada. Con la batalla completamente perdida, Húrin y Turgon consiguieron llegar hasta el paso del Sirion. Pero Húrin le rogó a Turgon que escapara, que volviera a Gondolin y la mantuviera oculta, porque mientras Gondolin siguiera siendo un secreto, Morgoth jamás tendría una victoria completa. Así, Húrin quedó solo con sus hombres, decidido a resistir hasta el final. No cederían sus tierras, no se rendirían, pero las huestes de orcos no dejaban de llegar, y al anochecer del 6.º día, cuando Húrin vio morir a su hermano,
Cuando Húrin vio morir hasta el último de los suyos, se dio cuenta de que ya solo quedaba él, de que él era el último en pie de toda la hueste occidental, y por eso, desesperado, arrojó su escudo al suelo, empuñó el hacha caída de un capitán orco y entró corriendo al interior del ejército enemigo, y siguió luchando, y solo pudieron detenerlo cuando decenas de enemigos acabaron lanzándose encima hasta conseguir sepultarlo. Pero Húrin no murió en ese lugar, sino que a diferencia de todos los demás, el propio Gothmog lo encadenó, porque Morgoth lo quería vivo para algo mucho peor que la muerte. Y así llegamos al principio de nuestra historia, con Húrin siendo prisionero, interrogado por el mismísimo mal personificado, dando comienzo a algo peor que una derrota, porque Morgoth utilizará por primera vez un poder que nunca antes había utilizado, probando con él lo que su sombra puede hacer en la suerte de un chico, lanzando 3 retorcidas maldiciones, 3 momentos concretos en su vida que serán extremadamente crueles, pero ninguna la pretende lanzar sobre él, sino que las 3 las lanzará sobre su hijo. Y Húrin estará obligado a verlo todo desde su silla en lo alto de la montaña. Bienvenidos a la historia más oscura y trágica de toda la Tierra Media. Bienvenidos a la historia de Túrin Turambar. Gondolin, dime, ¿dónde está? No lo sé. Deja de preguntarme. No conozco su ubicación. Mientes. ¿Acaso no luchaste junto a ellos? Dímelo ya. Las cadenas de hierro mantenían a Húrin encadenado a una silla de piedra en el pico más alto de Zangorodrim. Sus muñecas sangraban donde el metal había cortado la piel, y Morgoth se alzaba frente a él. Dime cómo se llega. Muérete. Estás probando demasiado mi paciencia, gusano mortal. Morgoth extendió su mano derecha hasta ponerla encima de la cabeza de Húrin, pero sin llegar a tocarlo del todo. Entonces, la temperatura del entorno bajó, o al menos Húrin notaba que tenía más frío que antes. Fue en ese momento cuando el hombre comenzó a sentir que algo se movía dentro de su cabeza, una presión incómoda, extraña y que crecía. Entonces mátame de una vez. No. La muerte es un regalo que se gana, como se lo ganaron tus compañeros de batalla. ¿Te gustaría verlo? De pronto, imágenes terribles aparecieron en su mente. Primero, Fingon, rodeado de Balrogs, en el campo de batalla. El alto rey de los Noldor luchaba valientemente, pero eran demasiados incluso para alguien con su entrenamiento. Entonces, Gothmog, señor de los Balrogs, lo enfrentó directamente. Fingon esquivó un golpe de su hacha, pero fue atrapado por su látigo, que lo inmovilizó, y el Balrog lo arrastró hasta él. Fingon se revolvió cuanto pudo, e incluso logró cortar las correas con su espada, pero todo fue en vano, y antes de que pudiera moverse de nuevo, Gothmog le hundió su enorme hacha negra en la cabeza, partiéndolo en 2. ¡Ah, no! ¡Sal de mi cabeza! Húrin gritó, pero las imágenes continuaron. Ahora veía a Zagal, señor de los enanos de Bélegos, con el yelmo abollado y la armadura desgarrada, plantándose sin miedo ante la monstruosa figura de Glaurung. El dragón avanzaba, una masa de fuego escupiendo vapor hirviente, y Zagal no retrocedía. El rey enano, en lugar de huir,
se lanzó bajo el cuerpo del monstruo esquivando zarpas y dientes, y hundió su daga con furia en el vientre blando de la criatura, atravesando la carne escamosa. La herida no parecía ser lo suficientemente grande como para matarlo, pero vio cómo el dragón aulló y se revolvió con violencia. Pero después, simplemente se dejó caer sobre su atacante, aplastando a Azaghal contra la tierra, quebrando cada uno de sus huesos. ¡Deténlo! No quiero ver más. ¡Por favor! Murieron creyendo que servía de algo. Dime si tú también crees eso. Pero Húrin no se encontraba demasiado bien como para responder en voz alta, y tan solo podía pensar y aferrarse a la esperanza de que al menos Maedhros y Turgon habían escapado. Pero entonces sintió que aquello se imponía con más intensidad dentro de su cabeza, y las imágenes de sus compañeros dieron paso a imágenes suyas, propias, de hacía mucho, mucho tiempo. Recuerdos que él apenas lograba recordar: su antigua casa en Dor Lómin, su infancia junto a su hermano, su madre junto al fuego. Los recuerdos se le aparecían solos, uno tras otro, sin orden aparente. Pero cuando Húrin comprendió lo que estaba ocurriendo, se mordió la lengua hasta sangrar, tratando de mantenerse concentrado, tratando de controlar su propia cabeza, aunque sin éxito. Y comenzó a ver una enorme ciudad blanca alzándose en el interior de un valle, un enorme valle circular que no había visto en décadas, y que precisamente era lo que más quería alejar de su mente. Interesante, ¿verdad? Parece que has estado en un lugar que no conozco. ¿Qué lugar crees que es? La presión dentro de su cráneo aumentó, y Húrin tuvo la sensación de que su cabeza iba a explotar mientras intentaba contener al máximo aquellos recuerdos. Porque sí, Húrin había estado en Gondolin hacía ya 14 años, cuando con 17 se vio acorralado por una hueste de orcos y las águilas de Manwë aparecieron para salvarlos a él y a su hermano. Pero entraron y salieron de aquella magnífica ciudad encima de ellas, y si bien conocía la región aproximada, desde las alturas no pudo discernir ni los accesos, ni las puertas, ni los senderos que llevaban a su interior. Morgoth examinaba minuciosamente las imágenes que estaba extrayendo de la mente de Húrin. Decenas de torres, blancas e inmaculadas, elfos caminando por calles de mármol, el valle, la forma, las montañas. Sus ojos se entrecerraban mientras procesaba cada detalle, aunque ninguno era realmente determinante. Tienes una esposa embarazada y un hijo que te espera en casa. ¿No es así? Húrin mantuvo la mirada fija en él, sin responder. ¿Acaso debo recordarte que tu casa ahora es mía? Y que puedo hacer con ellos lo que quiera. Mi mujer y mi hijo son fuertes y no temen a la muerte, ni a nada que pueda hacerles un ser como tú. Los ojos de Morgoth se encendieron. Su respiración se volvió más pesada. Las placas de su armadura se expandieron. Un ser como yo. ¿Acaso comprendes lo que soy, gusano mortal? Soy un Vala. Soy el principio de todo. El ser más poderoso de la tierra. Si así fuera, no habrías estado 3 edades encadenado por los otros Vala, ni habrías pasado 4 siglos encerrado en tu propia fortaleza, obligado por elfos y gusanos mortales como yo. El rostro de Morgoth se oscureció de golpe. Sus puños se cerraron tan violentamente que sus propias uñas se clavaron en sus palmas. Una sangre negra comenzó a gotear entre sus dedos, cayendo sobre las rocas con un siseo que humeaba al tocar la piedra. Su mente regresó a la de Húrin, pero esta vez no buscaba información sobre Gondolin, sino que buscaba algo más personal, algo en lo más profundo de su corazón y no de su cabeza. Y encontró el rostro del niño,
cabello oscuro, ojos serios, apenas 8 años. El rostro de Túrin, su hijo. ¿De verdad quieres que te enseñe hasta dónde llega mi poder? Bien, si dices que tu patético hijo no conoce el miedo a la muerte, no será muerte lo que le daré. Se acercó un paso más a Húrin y su sombra cubrió completamente al prisionero. Espero que te sea cómoda esa silla en la que estás, insecto, pues ahí permanecerás y no podrás moverte ni morir. Tan solo podrás ver lo que mi simple pensamiento hará sobre la larga vida de tu hijo y sobre cada decisión que tome. El viento rugió alrededor de Zangorodrim. Decenas de rocas se desprendieron de las laderas y cayeron al abismo. Morgoth extendió su mano y por primera vez cubrió con su palma completamente el cráneo del hombre. Un nuevo torrente de imágenes, de visiones que no pertenecían al pasado sino al futuro, se volcaron en la mente de Húrin. Vio cada momento de dolor que le llegaría, cada decisión errónea, cada tragedia destruyendo su vida poco a poco. La expresión de Húrin cambió por completo, su rostro se contrajo, los músculos de su cara se tensaron hasta temblar, sus ojos se abrieron desmesuradamente, su voz se quebró en un último grito que resonó por toda la montaña. ¡No! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Eso no! ¡Eso no! Túrin, recoge las flechas, ya no nos queda la suficiente luz del día. El sol se filtraba entre las ramas de las hayas cuando Beleg emergió de entre los helechos, con el arco aún tenso en sus manos. Túrin dejó caer el brazo que sostenía su propio arco y suspiró, mirando las dianas de madera marcadas, con demasiados pocos impactos certeros. La mayoría de sus flechas se habían perdido entre la maleza. Otra tarde desperdiciada. Mi puntería sigue siendo la de un niño torpe. No es tu brazo lo que falla, sino tu paciencia. Un elfo aprende durante décadas lo que tú pretendes dominar en meses. Túrin no respondió, se limitó a recoger las pocas flechas que habían dado en el blanco. Sus movimientos eran bruscos, cargados de la frustración que siempre lo acompañaba cuando las cosas no resultaban como esperaba. Beleg, sin decir nueva palabra, fue el que se internó entre los arbustos para buscar las flechas perdidas. Cuando terminaron de empacar el equipo de práctica, el atardecer ya teñía de dorado las copas de los árboles y emprendieron el camino de regreso hacia Menegroth en silencio, aunque un silencio cómodo. Fue al cruzar el puente de Sgalduin cuando Beleg y Túrin tuvieron aquel inesperado encuentro. El rey, Thingol y la reina Melian se dirigían hacia los establos, acompañados de una pequeña comitiva. Thingol vestía ropas de viaje y Melian llevaba una capa bordada que solo se ponía antes de partir fuera de Doriath. Ambos esbozaron una sonrisa al verles aparecer. Hijo mío, llegas en buen momento. Túrin se acercó con rapidez. Había algo en la manera en la que Thingol lo llamaba hijo, que siempre le sorprendía, por más años que pasaran, aunque su rostro permanecía impasible. Mi señor, ¿partís de viaje? Así es. Melian y yo nos ausentaremos unos días. Iremos hacia los bosques del sur, donde florecen ahora los Elanor. Esperamos encontrar algo de la paz que una vez conocimos antes de que... Bueno, ya sabéis. Melian trató de sonreír al pronunciar aquellas palabras. Thingol se volvió entonces hacia Túrin y su expresión se tornó más seria. Necesito pedirte algo, Túrin. En mi ausencia, ¿qué te parece si ocupas mi lugar en el consejo? Siéntate en la mesa esta noche. Habrá reunión en el gran salón. Es hora de que te vean no como el niño que llegó aquí hace años, sino como el hombre en que te has convertido. Mi señor, no sé si soy digno de tal responsabilidad.
Eres hijo de Urin Talión y has crecido en mi casa. Tienes mi confianza y así lo harás. Pero por favor, no armes demasiado alboroto. Al menos, no mientras yo no esté para contenerte. Túrin esperó unos segundos, sorprendido todavía por la petición que el rey acababa de hacerle. Pero finalmente asintió con la cabeza. Es un gran honor. Gracias, señor. Le prometo que iré esta noche. Thingol también asintió, satisfecho, y se volvió hacia su esposa. Debemos partir ahora si queremos alcanzar el claro de los Elanor antes del amanecer. Y así se despidieron con palabras corteses, y Túrin los vio alejarse hasta que el interior del bosque se los tragó. Cuando éste se volvió hacia Beleg, encontró al elfo observándolo con una sonrisa burlona. Así que ahora me tengo que inclinar ante ti, mi señor. ¿Me das su permiso para ir mañana de caza? Calla. Además, seguiría siendo tan desobediente como siempre. Había alivio en su voz, como si las palabras de su amigo hubieran disuelto parte del peso de la nueva responsabilidad. Lo harás bien, necio. No le des demasiadas vueltas a la cabeza. Simplemente ve con cuidado. Los salones de los señores tienen sus propias reglas. Túrin se despidió de Beleg cerca del gran pórtico de Menegroth y subió por las escalinatas de piedra hacia sus aposentos. Luego, en la intimidad de su cámara, abrió el arcón donde guardaba sus mejores vestiduras. Mientras extendía una túnica de terciopelo dorado sobre su lecho, antigua y poco cuidada, Túrin sintió cómo los recuerdos lo asaltaban, pues a pesar de llevar una década en Doriath, era habitual para él que todo aquello todavía le fuera ajeno, como si contemplara la vida de otro hombre a través de un cristal empañado. Dor-lómin, su hogar. El nombre resonaba en su memoria como un eco lejano de días que ahora parecían pertenecer a otro mundo, aunque no todos los recuerdos se desvanecieran con la misma facilidad. Aún podía ver a su madre, Morwen, de pie junto a la ventana de su casa, con una mano apoyada sobre su vientre abultado y con sus ojos grises fijos en el horizonte. Embarazada y orgullosa, esperando, siempre esperando. Túrin recordaba cómo se quedaba junto a ella, hora tras hora, día tras día, como si su presencia pudiera hacer que apareciera al fin su padre cabalgando por la loma. Pero Urin nunca volvió. Se había desvanecido en el horror de la batalla, tragado por la oscuridad, como tantos otros héroes. Los que sí llegaron por la loma fueron los otros, los hombres del este. Túrin oía con dolorosa claridad el estruendo de los cascos de sus caballos, el sonido áspero de sus voces extranjeras resonando por los campos de su infancia. Ellos habían propiciado la gran derrota, habían traicionado a Maedhros, se habían entregado a Morgoth, y ahora venían como cuervos a alimentarse de la carroña que la guerra dejaba. Y Túrin también recordaba perfectamente cómo obligaban a los niños de las casas nobles a correr por los campos mientras los perseguían, gritando y riendo, cazándolos como animales hasta que caían exhaustos sobre la hierba. Recordaba el sabor de la tierra en su boca, el dolor en las piernas, los gritos de terror de otros niños, o peor aún, su eterno silencio. Los hombres del este se burlaban del hambre, convertían cada día en un juego cruel donde la supervivencia era el premio y la dignidad el precio. Fue en aquellas noches de pesadilla cuando su madre tomó la decisión que partiría su mundo. La noche que Túrin sintió el calor de sus lágrimas cayendo sobre su rostro cuando lo despertó. Su voz, quebrada pero firme. Tienes que huir. Esta noche, hijo mío. Thingol te acogerá y Doriath está protegido por el hechizo de Melian. Morgoth no puede entrar en ese lugar. Es tu única oportunidad. Le venían a la mente las manos temblorosas de Sador, siempre fiel a su familia, ayudándolo a preparar un pequeño fardo con sus escasas pertenencias, y el peso terrible de los pasos que lo alejaban de la única vida que había conocido. En cambio, el viaje a Doriath se había desvanecido en su memoria como una fiebre, una sucesión de días y noches borrosas, de hambre,
miedo y agotamiento. El destino había querido que Thingol, un rey elfo de duro corazón, respetara a los hombres. Beren, su yerno, era un mortal, y Túrin era primo segundo suyo a través de la casa de Ador. Por eso, cuando lo llevaron ante su trono, medio muerto de hambre, no fue recibido como un refugiado mendigando misericordia, sino como un pariente. Thingol, que conocía la tragedia de la batalla y honraba el valor de Húrin, hizo algo que ningún señor elfo había hecho jamás: adoptarlo como a un hijo. Y así comenzó su nueva vida en Doriath. Y aunque a salvo del exterior, tampoco empezaba una vida fácil. Algunos de los súbditos de Thingol lo trataban con respeto, pero la mayoría, a espaldas del rey, lo trataban con una distancia que no lograba superar. Y ahora, a sus 18 años, y casi una década después, solo 3 elfos en todo Doriath lo trataban por completo como a un igual: el rey, la reina y Beleg arco firme. El elfo Beleg se había convertido en algo que Túrin nunca había esperado encontrar: un hermano, su ancla en un mundo que a veces sentía impropio, la risa fácil después de un día difícil, el único a quien podía enseñar los escasos mensajes que conseguía intercambiar con Dorlomin, compartir las palabras que su madre le enviaba tratando de convencerle de que estaba bien y que su hermana crecía sana. Por eso Túrin, para esa noche, escogió la desgastada túnica dorada, pues era el color del estandarte de su pueblo, y se miró en el espejo de su cámara, alto para su edad, de constitución fuerte, cabellos negros desgreñados y los ojos grises de su madre. Estaba claro que ya no era el niño asustado que había llegado a Doriath, y esa noche se sentaría por primera vez entre los grandes señores del reino. Las columnas de piedra se alzaban gigantescas hacia un techo abovedado. El aire estaba perfumado y el sonido de una fuente lejana creaba una melodía constante. En el centro de la estancia se extendía la mesa del consejo, tallada en una sola pieza de madera, pulida hasta brillar. Los altos respaldos de las sillas estaban adornados con intrincados grabados que contaban historias de los días antiguos, y cada asiento parecía contener una diferente. Túrin había sido el primero en llegar y se quedó inmóvil junto a la mesa, preguntándose dónde debía sentarse. Thingol no le había dado instrucciones específicas y ahora se daba cuenta de que probablemente había protocolos que desconocía. Observó las sillas con ojo crítico. Algunas tenían los tallados más elaborados, otras estaban situadas en posiciones más prominentes. Finalmente, eligió una de respaldo alto situada en lo que le pareció un lugar de honor, cerca del extremo principal de la mesa. Se sentó con cuidado, ajustándose la capa, y esperó. Poco a poco fueron llegando los demás miembros del consejo. Primero, Mablun, el cazador, que lo saludó con una inclinación cortés, pero con sorpresa evidente al verlo dentro de la sala. Luego, el resto de señores de Doriath fueron tomando sus lugares. Túrin notó en todos las miradas de curiosidad y algunos murmullos discretos. El último en llegar fue el alto y elegante elfo Saeros, hijo de Ithilbor. Saeros era uno de los Noldor refugiados en Doriath, y desde el primer día había dejado claro su desprecio, tanto por los hombres en general como por Túrin en particular. Todos sus encuentros anteriores habían sido tensos, llenos de comentarios despectivos. Algo que no sucedió de manera diferente aquella noche. Veo que tenemos un invitado inesperado. De muy buen grado le cedo mi asiento a nuestro tan distinguido huésped. El tono de burla fue evidente para todos los presentes. Túrin sintió el calor de la furia subiendo por su cuello y tuvo que hacer un gran esfuerzo por recordar las palabras de Thingol y Beleg sobre mantener la compostura. Tras conseguir permanecer en silencio, se limitó a mirar a Saeros con una fría expresión. Pero Saeros interpretó aquel silencio peor que la réplica, y la mirada silenciosa la vio como un gesto de desprecio, por lo que su frágil máscara de cortesía se desvaneció del todo. Sacó un peine de oro que siempre llevaba en su túnica y lo lanzó delante de Túrin.
Sin embargo, aunque puedo disculpar que me quites mi sitio en la mesa, e incluso puedo pasar por alto tus vestiduras de campaña, al menos podrías cuidar ese matorral que llevas por cabello. Los murmullos de incomodidad se extendieron por el salón, pero Túrin, con más dificultad que antes, volvió a obligarse a mantener la calma. Trataba de recordarse a sí mismo, una y otra vez, la confianza que Thingol había depositado en él, la oportunidad que estar en esa mesa significaba. En cualquier otra circunstancia ya habría respondido, pero esta noche tenía que controlarse, y a pesar de su conocida impulsividad, lo consiguió, permaneciendo callado. Pero esta línea, esta nueva falta de respuesta pareció enfurecer todavía más a Saeros. Por eso su voz se alzó por tercera vez esa noche, cargada con toda la malicia que le quedaba. ¡Nada! ¿No tienes nada que decir? Pensaba que todos los hombres erais fieros y salvajes. De hecho, incluso me han dicho que vuestras mujeres corren desnudas por el bosque como ciervos en una caza. Y con esta última frase pronunciada por Saeros, toda la contención dentro de Túrin se rompió. Todo el esfuerzo que llevaba minutos procurando dejó de tener sentido a sus ojos. Se levantó, cogió una copa de vino que le habían preparado y que estaba colocada a su lado de la mesa y la arrojó con fuerza a la cara de Saeros. El elfo cayó hacia atrás con un grito, con la sangre manando de su nariz rota, y Túrin saltó a la mesa y desenvainó su espada en amenaza, esperando a que el elfo se levantara, pero Mablung se interpuso en la disputa. ¡Basta! ¿Qué mosca te ha picado esta noche, Saeros? Tus provocaciones han sido tan viles como innecesarias. Y Mablung también miró significativamente a Túrin, con una expresión que decía claramente: «Ha sido suficiente». Túrin siguió la mirada de Mablung y vio la sangre de Saeros goteando, vio las caras horrorizadas de los otros consejeros hasta comprender la gravedad del momento. La ira se desvaneció lo suficiente como para, sin mediar palabra, envainar su espada y abandonar el gran salón. Sus pasos resonaron como acusaciones contra las columnas de piedra mientras se alejaba hacia la oscuridad de los pasillos, y mientras de fondo Saeros seguía soltando improperios y amenazas. Túrin pasó una noche espantosa. Los eventos del día anterior se repetían una y otra vez en su mente como una pesadilla. Y al amanecer, incapaz de soportar las 4 paredes de su cámara, decidió salir hacia las fronteras septentrionales de Doriath para cazar y despejar su mente. Mientras caminaba por los senderos familiares entre los árboles, su mente no dejaba de dar vueltas a las posibles consecuencias de sus actos, aunque la pregunta que más se repetía era: ¿qué pensaría Thingol cuando se enterara? La decepción lo aterrorizaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Además, para bien o para mal, Doriath era su hogar. El bosque matutino estaba lleno de vida, pájaros cantando entre las ramas, ardillas saltando de árbol en árbol, el susurro constante de las hojas mecidas por la brisa. Pero Túrin, esa mañana, apenas lo notaba. Tan solo esperaba que allí, en la familiaridad de la rutina, pudiera encontrar algo de paz. Estaba examinando las huellas de un ciervo junto a un arroyo cuando algo captó su atención. Un destello metálico entre los troncos de los árboles, fuera de lugar, en la armonía natural del bosque. Los años de entrenamiento con Beleg le habían enseñado a confiar en esos instintos, y su cuerpo reaccionó antes que su mente, tensándose instintivamente. Se volvió justo a tiempo para ver a Saeros emergiendo de entre las sombras, con su espada desenvainada y su escudo en alto, y con los ojos ardiendo en sed de venganza. Y Túrin paró el primer golpe, con su espada, por los pelos. ¿Qué haces? ¡Saeros! ¿Acaso te has vuelto completamente loco? ¿Loco? Quizás, pero lo de anoche no puedo pasarlo por alto. Esto terminará aquí y ahora, lejos de ojos indiscretos. Así, Saeros confiaba en aprovechar la ausencia del rey para poner fin a una vida que siempre le había molestado. Pero si Saeros esperaba encontrar a un adversario fácil, pronto se daría cuenta de su error.
porque Túrin, entrenado desde niño por Beleg Arcofirme, era uno de los mejores guerreros de la corte, y los años de práctica se hicieron evidentes de nuevo en los primeros intercambios. Con 4 simples movimientos precisos y humillantes, Túrin desarmó completamente a Saeros, un quiebro que desvió su ataque, un golpe lateral que le hizo perder el equilibrio, un movimiento ascendente que le arrancó la espada de la mano. Y finalmente puso el pie sobre el arma caída mientras mantenía la punta de su propia espada amenazando contra la garganta del elfo. Saeros, jadeando y con los ojos llenos de terror al verse a merced de su enemigo, cambió rápidamente de tono. Está bien. Mejor olvidemos todo esto. No hay necesidad de que esto vaya más lejos. Y Túrin pensó en retroceder, pensó en dejar que Saeros recogiera su arma y se marchara. Pero entonces las palabras de la noche anterior inundaron su mente, la burla sobre las mujeres de su tierra, la humillación pública sobre él y los suyos. Y una sonrisa ligera se dibujó en sus labios al saber lo que estaba a punto de hacer. Quítate la ropa. ¿Cómo? ¿Qué dices? Que te quites la ropa. Toda. Cada prenda. Aquí solo uno correrá desnudo por el bosque como un ciervo. Y no serán las mujeres de mi tierra. Los ojos de Saeros se llenaron de horror e incredulidad. No puedes hablar en serio. Eso es una locura. Hablo muy en serio. Y espero que seas más rápido que yo, porque pienso perseguirte por todo el bosque. Y como vayas demasiado lento, te clavaré la espada. Y para enfatizar sus palabras, presionó la punta de su espada hasta que una gota de sangre apareció en el cuello de Saeros. Tienes 10 segundos hasta que empiece a cortar. Al principio, Saeros seguía sin creer que Túrin hablara en serio, e incluso buscó en sus ojos algún signo, alguna indicación de que se trataba de una broma. Pero la mirada de Túrin no decía nada de eso. Por eso, con gestos torpes y temblando tanto de miedo como de vergüenza, Saeros comenzó a despojarse de todas sus ropas élficas, y cada prenda que caía al suelo parecía llevarse un pedazo de su dignidad con ella, hasta quedar completamente desnudo. 3, 2, 1. Y Saeros echó a correr. Túrin lo siguió a una distancia de pocos metros, divirtiéndose con una risa que sonaba extraña incluso a sus propios oídos. Disfrutando enormemente con la venganza, mientras pinchaba ocasionalmente a Saeros con la punta de la espada, presionando lo suficiente como para seguir manteniéndolo asustado, aunque con ninguna intención real de hacerle daño. Los gritos desesperados de Saeros resonaban por todo el bosque, atrayendo rápidamente la atención de otros habitantes de Doriath. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Este hombre me quiere matar! Elfos que salían para investigar el alboroto, guardias fronterizos o cazadores que interrumpían sus persecuciones matutinas. Y cuando estos vieron el espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos, un elfo noble corriendo desnudo por el bosque mientras un joven hombre lo perseguía, algunos no pudieron evitar reírse discretamente, aunque la mayoría se limitó a observar con desconcierto. Pero entre la creciente multitud de espectadores apareció Beleg, y cuando comprendió lo que estaba ocurriendo, y al tanto de lo sucedido la noche anterior, comenzó a perseguir a ambos corredores. ¡Túrin! ¡Detente inmediatamente! ¿Has perdido el juicio? Su voz resonaba con autoridad y desesperación, pero Túrin estaba demasiado concentrado como para hacer caso. El sabor dulce de la revancha le llenaba el corazón como miel envenenada y seguía empujando a Saeros hacia adelante, hasta que la carrera los llevó a una parte más salvaje del bosque, donde un afluente del río había tallado un cañón profundo en la roca. La corriente del Esgalduin fluía rugiendo a través de un sendero de rocas afiladas, formando una hendidura de unos 15 pies de ancho que solo podía atravesarse mediante un salto que requería tanto de valor como de mucha habilidad. Por eso, Saeros se detuvo en seco al borde del precipicio, mirando hacia abajo, y se volvió hacia Túrin con el aliento entrecortado. Túrin se detuvo también,
con la espada aún en alto. Y aunque la persecución había sido emocionante y la venganza dulce, no era un asesino, por lo que el hombre se contentó pensando en que la broma había llegado lo suficientemente lejos y con que probablemente Saeros habría aprendido a mantener la boca cerrada y la espada envainada. Está bien. Tranquilo. Has intentado matarme esta mañana y no lo olvido. Pero puedes volver. Y bajó la espada y dio un paso atrás, haciendo un gesto que indicaba la dirección hacia la ciudad. Saeros, aliviado, levantó el pie de la roca, pero el suelo junto al borde del precipicio estaba húmedo por el rocío de la mañana y, descalzo como estaba, resbaló en la hierba mojada. El grito de terror de Saeros fue como el chillido de un halcón herido, un sonido que se alzó por encima del rugido del río y resonó por todo el bosque. Túrin arrojó su espada estirando la mano, en un gesto desesperado e inútil por alcanzar a Saeros. Sus dedos se cerraron sobre el aire vacío mientras veía al elfo estrellarse contra una de las rocas que sobresalían del agua. ¡No! Y el silencio que siguió fue absoluto. Túrin se quedó paralizado al borde del precipicio, mirando el cuerpo sin vida entre las rocas, llevándose las manos temblorosas a la cabeza. Fue entonces cuando llegó Beleg, jadeando por la carrera larga y frenética. Pero Beleg no había llegado a tiempo de ver la caída. Solo encontró a Túrin, temblando como una hoja en la tormenta, y el cuerpo inmóvil de Saeros, abajo, sobre un círculo más rojo que azul. Beleg miró a su amigo, tratando de comprender lo que había ocurrido. Túrin, por todos los Valar, ¿qué has hecho? Yo no. Tienes que creerme. No quería que muriera. Cuando llegamos aquí, le dije que parara. Te lo juro por la memoria de mi padre. Pero resbaló. Sus pies estaba húmedo y... Sus manos temblaban violentamente mientras señalaba el lugar donde Saeros había perdido el equilibrio, y su voz se quebraba en cada palabra. Beleg observaba a su amigo. Conocía a Túrin desde que era un niño. Había visto crecer su temperamento ardiente, pero también su capacidad para la compasión. Buscó en su rostro algún signo de falsedad, alguna sombra que indicara que le estaba mintiendo. Túrin, mírame a los ojos. Túrin levantó la mirada y Beleg vio en ella todo el horror y la culpa de quien había presenciado una muerte accidental. No había satisfacción allí, no había la frialdad calculada de un asesino. Vale. Tranquilo. Te creo. Pero has de entender que todo el reino ha visto otra cosa. Han visto a Saeros corriendo desnudo mientras tú lo perseguías con una espada. Verán un cuerpo muerto en el río. Será difícil de explicar, pero no imposible. Lo arreglaremos. No. Esto no tiene arreglo. Thingol jamás me lo perdonará. Y menos si piensa que lo he matado a propósito. Tranquilo. Thingol es un rey justo, Túrin. Conoce tu corazón tan bien como yo. Si le explicas lo que pasó, si vuelves y te presentas ante él con la verdad, te creerá. Tendrás que someterte a un juicio para calmar al pueblo, eso es cierto. Pero del juicio saldrás sin perjuicio alguno. No, no me van a perdonar. No pienso someterme a juicio. ¿Y qué otra opción tienes? Túrin se apartó del borde del precipicio y comenzó a caminar hacia un lado, pasándose las manos por el cabello. Nunca he encajado realmente en este lugar, Beleg. Tú lo sabes. Siempre he sido el forastero. Y ahora será peor todavía. Lo mejor es que me vaya. No hay nada bueno si te vas. Túrin, nada excepto orcos cazando a cualquier ser libre que encuentren, o proscritos que hacen el mal por el mundo, bandidos que venderían a sus familias por llevarse algo a la boca robando y asesinando. Túrin se detuvo y miró a su amigo.
y por un momento su determinación vaciló, pero luego, lentamente, se acercó a Beleg y lo abrazó, con el pensamiento de quien sabe que puede que sea el último abrazo. Espero que algún día puedas perdonarme, hermano, pero me voy. Te estás equivocando. Puede ser, amigo. Puede ser. Y Beleg supo entonces que no había nada que pudiera decir que lo convenciera, por lo que tuvo que quedarse mirando cómo Túrin se desvanecía, pero esta vez para no regresar. El rey y la reina tardaron más en regresar de lo esperado. No fue hasta que el verano menguó y las primeras hojas comenzaron a teñirse de oro que Thingol y Melian regresaron de su viaje. Beleg había esperado ansiosamente ese regreso, sabiendo que cada día que pasaba, Túrin estaría más lejos, en mayor peligro, o simplemente sería más difícil de encontrar. Pero cuando finalmente llegaron, Thingol no conoció primero su versión, sino que escuchó con creciente pesar las múltiples versiones que llegaban a él desde todos los rincones del reino. Algunos hablaban de provocaciones mutuas, otros de un salvaje ataque por parte de Túrin sin motivo. Pero el rey, sin comprender la verdad entre tantas versiones, convocó una reunión formal en el gran salón. Y esa noche, todos los señores y consejeros de Doriath se reunieron bajo las columnas de piedra. El ambiente estaba cargado de tensión. El destino de Túrin en Doriath, el hijo adoptivo del rey, se decidiría esa noche. Y peor pesar fue para Beleg llegar tarde a la reunión, que buscó asiento acaloradamente cuando ya la mayoría de palabras habían sido pronunciadas, muy pocas, en defensa del hombre, más allá de las dichas por Mablun el cazador. Thingol, sentado en su alto trono, levantó la mano para pedir silencio, y Mablun continuó hablando. Túrin trató de mantener la compostura, como permaneció en silencio ante las primeras burlas, incluso cuando Saeros le arrojó el peine dorado con desprecio. Solo cuando Saeros habló vilmente de las mujeres de Dorlomin, Túrin perdió el control y le lanzó la copa. Algunos de los presentes esa noche asintieron, confirmando las palabras de Mablun. El murmullo estaba constantemente presente. Lástima. Tenía a Saeros por fiel y prudente. Sus palabras fueron indignas de cualquier miembro de mi corte. Y más aún, de alguien a quien consideraba consejero. Por eso, por el lanzamiento del vaso, Túrin está completamente perdonado. La culpa fue de Saeros. Y Thingol se detuvo unos segundos, pero continuó dictando la sentencia. Pero lo que siguió al día siguiente no puedo no juzgarlo. Haber perseguido a Saeros hasta darle muerte, haberlo humillado de esa manera, son señales de un corazón duro y orgulloso. Y no esperaba tal dureza de quien he criado como a un hijo. No hay gratitud en él, solo orgullo y furia. Por tanto, destierro a Túrin, hijo de Húrin, del reino de Doriath, y jamás se le permitirá volver. Y aunque había firmeza en sus palabras, también se notaba una profunda tristeza que no podía ocultar por completo. Fue entonces cuando Beleg saltó de su asiento. No, mi señor, esperad. Hablé con Túrin antes de que partiera. Fue un accidente. Saeros resbaló cuando Túrin ya le había dicho que podía regresar. No fue un asesinato. He escuchado esa versión, sí, entre muchas otras que la contradicen. ¿Por qué debería creerlo? ¿Y por qué llegas tarde a dar testimonio si tanto crees en él? Porque llegó a mis oídos que alguien había visto todo lo que realmente sucedió, mi rey, y fui a buscarla para traerla ante vos. Beleg se volvió hacia la entrada del salón, donde una figura pequeña y dubitativa esperaba en las sombras a ser llamada. Nelas.
Por favor, ven. De entre la penumbra emergió una doncella nueva para muchos. Una doncella élfica, pero no de las que frecuentaban Menegroth. Su vestimenta era simple, hecha de telas verdes y marrones que parecían fundirse con el bosque mismo. Sus cabellos castaños caían sueltos por los hombros. Tenía los ojos grandes y asustados de una criatura del bosque que rara vez se aventuraba bajo techados de piedra. Nelas avanzó con pasos vacilantes hacia el centro del salón, visiblemente intimidada, especialmente por la presencia del rey. No temas, pequeña. Habla y dinos qué viste. Nelas hizo una reverencia torpe, claramente poco acostumbrada a las formalidades de la corte. Mi señor estaba sentada en un árbol, en el roble junto al río, donde suelo pasar las mañanas. Todo sucedió justo debajo de donde yo estaba. El hombre de la espada mencionó que el elfo desnudo intentó asesinarlo esa mañana. Y aún así le pidió que se detuviera y que regresara. El elfo iba a regresar cuando resbaló. El hombre incluso trató de alcanzarlo. Muy bien. Agradezco tu sinceridad. Y pareces una doncella sincera. Ella asintió con alegría y retrocedió de nuevo hacia las sombras, ansiosa por escapar de tanta atención. Thingol se volvió entonces hacia la asamblea, pero su mirada se fijó especialmente en Beleg. No tengo otra opción que anular mi anterior sentencia. Pues si así fue como realmente sucedió, Túrin fue el ofendido y el provocado, y perdonó incluso después de que intentaran matarlo, por lo que las únicas culpas las tienen Saeros, quien ya no puede ser castigado, y yo mismo, por tener en mi consejo a alguien que no lo merecía. Túrin, hijo de Húrin, está libre de toda culpa, y se le permite regresar cuando él lo considere oportuno. Y Thingol bajó de su trono y se acercó directamente a Beleg para hablarle con una voz más baja y personal, cargada de preocupación. Búscalo, encuéntralo y tráelo de vuelta. Cuenta con ello. Así lo haré, te lo prometo. Lo encontraré. Beleg ajustó las correas de su bolsa de viaje, como cada mañana desde su partida de Doriath, mientras descendía por un nuevo sendero. Esa semana, el viento frío de la montaña le había entumecido los dedos, incluso con los guantes de cuero élfico. Aunque le costaba llevar la cuenta, de vez en cuando recorría mentalmente todo su viaje para asegurarse de que ningún detalle se le escapaba. Había recorrido las estribaciones occidentales de Ered Wethrin durante el invierno, siguiendo cada camino que pudiera llevar hacia el sur. En primavera, había bajado hacia los valles del Sirion, preguntando en cada asentamiento por pequeño que fuera. El verano lo había llevado hasta los límites de Nebrast, donde las tierras se volvían áridas y el agua escaseaba. Y ahora, con las primeras lluvias del otoño empapando su capa, se dirigía hacia las tierras fronterizas del este. Si no lo había calculado mal, Beleg llevaba 383 días buscando a Túrin. Al principio, Thingol había enviado 12 exploradores más además de él, con la misma misión. Pero 4 regresaron tan solo 3 meses después, sin noticias. Otros 5 hicieron lo mismo a los 6 meses, y los últimos 3 también volvieron no hace mucho, cuando las incursiones de las huestes de Morgoth se triplicaron en las fronteras de Doriath. Los reportes llegaban cada semana. Decenas de orcos avistados cerca del Teiglin, una incursión de 300 bloqueada en el paso norte, exploradores enemigos emboscados cerca de Brethil. Thingol necesitaba a todos sus hombres para defender el reino, y por eso, solo Beleg, ahora mismo, era el único con permiso para no defender el lugar. Pero el elfo estaba realmente frustrado, pues después de tanto tiempo no tenía ni siquiera la más pequeña de las pistas, y se enorgullecía, a la vez que se lamentaba,
al comprobar lo bien que su amigo aplicaba todo lo aprendido. Porque Túrin, totalmente conocedor de que saldrían a buscarlo, estaba poniendo en práctica toda lección enseñada por Beleg para ser invisible. Los meses se habían convertido en una rutina agotadora. Caminar desde antes del amanecer hasta después del anochecer, llegar a aldeas donde la mitad de las casas estaban quemadas o abandonadas, encontrar supervivientes que lo miraban con desconfianza antes de responder sus preguntas, o dormir en graneros vacíos. Todo para que al final las noticias fueran siempre las mismas. O bien los orcos habían pasado por tal o cual pueblo, arrasándolo, o bien una banda de hombres proscritos lo habían saqueado todo, pero nadie había visto a un hombre de la descripción de Túrin, llamativamente alto, tanto como los elfos y más que la mayoría de los suyos, cabellos negros, ojos grises, portando una espada élfica. Era el tipo de hombre que alguien recordaría, pero nada. Para su ánimo, en las últimas 3 semanas, Beleg estaba en una región particularmente devastada por esos famosos hombres proscritos. Y estos, al parecer, actuaban siempre bajo un mismo patrón. Llegaban de noche, robaban todo lo que tuviera valor, mataban a quien se resistía y desaparecían antes del amanecer. Los supervivientes hablaban de una banda bien organizada, liderada por alguien llamado Forbeck. Y si Túrin se hubiera encontrado con esa banda, teniendo en cuenta su impulsividad y su orgullo, las perspectivas eran sombrías. Y así continuó Beleg caminando por fríos senderos, sin saber que por fin aquel día, en aquella pequeña aldea, daría con la primera pista real. 12 casas de madera alrededor de un pozo central. 2, quemadas hasta los cimientos. 3, con las ventanas tapiadas. Pero el elfo pudo hablar con 3 hombres junto al pozo y describir a Túrin como siempre lo hacía, aunque estos se sorprendieran al ver a un elfo en sus tierras. ¿Qué me decís? ¿Ha pasado alguien así por aquí? El más viejo de los 3 negó con la cabeza. Me temo que no, señor. Por aquí no pasan forasteros que no traigan problemas consigo. Y cuando pasan, si hemos de ser sinceros, procuramos no verlos demasiado bien. Es más seguro de esa manera. Beleg asintió. Era una respuesta similar a la que había recibido en los últimos pueblos. Gracias, amigos. No os molesto más. Que os sea agradable lo que resta de día. Un momento. Yo sí he visto a ese hombre. Me salvó la vida. Beleg se volvió. Una mujer de unos 25 años se había acercado desde una de las casas. Tenía el cabello rubio y recogido en una coleta. Los 3 campesinos se alejaron inmediatamente, como si la conversación hubiera terminado para ellos. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde lo viste? ¿Iba con los proscritos? ¿Lo tienen prisionero? ¿Prisionero? Hizo una pausa, estudiando el rostro del elfo. La mujer lo miró con una expresión que no pudo descifrar completamente. No, señor. No era prisionero de nadie. Él era uno de ellos. La lluvia golpeaba la entrada de la cueva con una intensidad que hacía retumbar las paredes de piedra. Dentro, 22 hombres se apiñaban alrededor de unas brasas moribundas, alrededor de una hoguera que apenas conseguían mantener viva. El humo se acumulaba en el techo bajo, irritando los ojos y la garganta de todos. Algunos tenían mantas empapadas, otros simplemente se envolvían en sus capas húmedas. Llevaban 3 días sin comida decente y los últimos restos de pan mohoso habían desaparecido esa mañana. Maldita sea esta lluvia y maldita sea nuestra suerte. El hombre escupió hacia el fuego, haciendo que las brasas sisearan. Hay una partida de orcos que acaba de pasar hacia el oeste. Llevaban sacos llenos y empujaban a 3 mujeres delante de ellos. Varios hombres levantaron la cabeza con interés. Esos inmundos van con el estómago lleno. Ah, y nosotros aquí muriéndonos de hambre. Sí, podríamos seguirlos, esperar a que acampen y coger lo que dejen y
después... bueno, después podríamos divertirnos un poco con las mujeres. Un murmullo de aprobación se extendió por la cueva. Algunos hombres se incorporaron, mirando expectantes hacia la figura sentada en el fondo, cerca de la pared. No os cansáis, ¿verdad? Nadie, y repito, nadie tocará a una mujer sin mi permiso. Tal vez no deberíamos haberte hecho líder. Después de todo, eres solo un crío. Tal vez no, Ulran, pero ahora lo soy. Y si tienes alguna objeción, salgamos fuera de la cueva y resolvámoslo con la espada. Y no hubo respuesta, por lo que la voz de Túrin cerró la conversación. 8 meses atrás, el hombre vagaba en solitario por los bosques después de huir de Doriath, cuando este grupo de proscritos lo había rodeado con arcos tensos y espadas desenvainadas. Lo habían tomado por un forastero al que podían robar o matar, pero cuando Forbeg, su líder, ordenó a su mejor arquero atacar, Túrin esquivó la flecha con una gracia que no pertenecía a los hombres, sino a los elfos, y arrojó una piedra que mató a ese arquero al instante. Forbeg, impresionado por su habilidad y con un hueco libre, le ofreció unirse a la banda. Y Túrin, sin refugio ni perspectivas en un mundo hostil, había aceptado. Y aunque durante las primeras semanas tuvo que adaptarse a una vida que le revolvía el estómago y que implicaba robar a campesinos, amenazar a viajeros, dormir a la intemperie o vivir como un animal, también era cierto que seguía tratando de mantener algún vestigio de honor. Por eso, cuando Forbeg intentó forzar a una mujer en una pequeña aldea, Túrin lo mató, tratando de frenarlo. Y el resto de la banda, viendo que aunque joven, era indudablemente el mejor luchador entre ellos, decidieron que tenían 2 opciones: o se enfrentaban a él o le ponían al mando. Y por eso ahora, Túrin era el jefe de la banda de proscritos. Sin embargo, su reticencia a cometer los crímenes más graves que les habrían dado los refugios más decentes y la comida más abundante estaba crispando cada vez más al grupo. Y cada semana que pasaban durmiendo a la intemperie, o cada día que tenían que conformarse con raíces y agua sucia, su autoridad se erosionaba. Androg se incorporó desde su lugar junto al fuego. Era un hombre de mediana edad, y se había convertido en el segundo de Túrin, aunque no siempre fuera del todo leal, ni justo o templado. Vamos, chicos, no seáis así con el muchacho. Confiad en él. Seguro que nos conseguirá un techo decente. No nos va a dejar morir como ratas, ¿a que no? Túrin asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad y las expectativas. Sí, claro que os encontraré un refugio. Y saldré esta misma noche con esta lluvia para hacerlo. Puede acompañarme quien quiera. 1 hora después, varias figuras encapuchadas se abrían paso bajo la lluvia torrencial. Túrin iba delante, con Androg a su derecha, y con ellos un tercio del grupo que ahora se dirigía hacia el sur, porque allí Túrin había visto humo durante el día. La tormenta les azotaba el rostro, empapando sus ropas hasta los huesos. El suelo se había convertido en un lodazal que dificultaba cada paso. Llevaban caminando un tiempo cuando Orlek señaló hacia adelante. Allí, ¿veis eso? 3 figuras pequeñas se movían entre las rocas, cargando algo pesado. Iban encapuchadas y se movían con prisa. ¡Quietos! ¡Dejad de correr! Su voz resonó por encima del ruido de la lluvia. Las 3 figuras se detuvieron un momento, pero luego echaron a correr. ¡No! ¡Se escapan! Sin esperar órdenes de Túrin, Androg tensó su arco y disparó 2 flechas en rápida sucesión. Una pasó silbando junto a la primera figura, que logró desaparecer entre las rocas. La segunda falló, permitiendo por escasos pies que otro de ellos escapase, pero la tercera figura, la más lenta, simplemente decidió quedarse quieto, inmóvil. Maldita sea Androg. No había dado la orden de disparar. Pero Androg llegó primero y agarró brutalmente al único que seguía allí, tirándolo al suelo lodoso. Ya te tenemos, inmundo. ¡Basta! Andro, escúchame de una vez. Déjamelo a mí. Y Túrin se acercó
y tiró al suelo a Androck de un empujón, mucho menor en tamaño que él. ¡Es un orco! ¡O de la especie de los orcos! ¡Hay que matarlo! ¡Déjame matarlo! Pero Túrin se arrodilló junto a la figura y le retiró la capucha. Y a la luz de un relámpago vio una barba gris y unos ojos asustados. ¿Pero qué dices, necio? No es ningún orco. Es un enano. ¿Acaso no sabes distinguirlos? Dinos, enano, ¿cuál es tu nombre? El enano los miraba con terror, jadeando por el miedo. Nombre. Sí, me llamo Mim. A la mañana siguiente, 22 hombres y un enano avanzaban por senderos embarrados bajo la promesa de llegar a un refugio que, según su guía, sería mejor que cualquier cosa que hubieran conocido. La noche anterior había sido tensa. Túrin tuvo que usar toda su autoridad como líder para controlar al grupo cuando algunos quisieron hacer daño a Mim por pura diversión. Y eso le costó discusiones y amenazas, pero finalmente los había convencido de que el prisionero era más valioso vivo que muerto. Ayudó, dicho sea de paso, el trato que el enano ofreció por su vida. Mim los llevaría a su refugio, a su casa, y les permitiría quedarse allí. Y tan solo pedía a cambio ser liberado y poder quedarse con ellos. No era un trato demasiado justo para él, pero era el único en el que conservaba el derecho a seguir en su casa. Algo que no hizo demasiada gracia al grupo, pero para lo que Túrin no puso ninguna objeción. Sin embargo, a pesar de haber cerrado el acuerdo la noche anterior, Mim insistió en que debían partir de inmediato. Pero ninguno de los proscritos quería comenzar un viaje que llevaría horas hasta que cesara la lluvia. Y aunque Mim, por algún motivo, se revolvió y gritó que debían irse cuanto antes, lo tuvieron que terminar atando de piernas para que no saliera corriendo. No, tenemos que ir ahora, y no se debe nunca atar a un viejo. Cállate de una vez. Con esta lluvia no vamos a ninguna parte hasta que amanezca. Y el enano se pasó la noche murmurando de todo en una lengua extraña que ninguno de ellos reconocía, palabras ásperas que sonaban a maldiciones. Baruch Hazad, Pimbul Gundulun, Pimbul Gundulun. Pero finalmente, para tranquilidad de todos, terminó quedándose dormido, y por la mañana, Túrin lo liberó de las ataduras. Lamento lo de anoche. No deberíamos haberte amarrado, pero ahora necesito que nos lleves a tu hogar. Y por eso, ahora caminaban en una dirección que a la mayoría les parecía incierta, hacia un lugar que ninguno imaginaba exactamente cómo era. Túrin no tenía experiencia directa con los enanos, solo conocía las historias que se contaban en Doriath sobre las grandes ciudades subterráneas y sus trabajos en metal, pero en aquel momento no sabía qué esperar de la casa de uno de ellos. Cuando finalmente Mim se detuvo y señaló hacia adelante, nadie del grupo pudo dar crédito a lo que veía. Allí está mi casa. El enano estaba señalando ni más ni menos que la famosa montaña de Amon-Rût, la colina calva, una montaña solitaria que se alzaba desde la planicie como una torre natural, visible desde kilómetros de distancia. ¿Te burlas de nosotros, enano? Ese lugar es el peor escondite del mundo. Se ve desde todas partes. ¿Quieres que nos pongan en bandeja para los orcos? Túrin se acercó a Mim con más cuidado, procurando tratarlo por su nombre. Mim, parece un lugar muy expuesto. ¿Estás seguro de que allí nos llevas? Mim pareció notar el cambio de tono y lo miró con ojos más atentos. Confía en mí. Es un lugar seguro y que puede ser muy ajeno a ojos indiscretos si sabes cómo. Así que continuaron la marcha mientras el sol se ponía. Y cuando empezaron a ascender las cuestas empinadas de Amon-Rût, Túrin notó que Mim no seguía el sendero más obvio. En lugar de tomar el camino que serpenteaba abiertamente por la ladera, el enano
Los guiaba por pendientes ocultas bajo arbustos y espinos, un camino difícil de seguir si no lo conocías. Y mientras ascendían poco a poco, procurando una larga hilera ordenada, Mim volvió a acercarse a Túrin para preguntarle algo al oído. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, adelante. Ya veremos cuál es mi respuesta. Es que no pareces un hombre. ¿Tienes sangre élfica? Incluso te pareces físicamente. A Túrin pareció hacerle gracia la insinuación. No. Pertenezco a la casa de Ador. No tengo sangre élfica. Vale. Mejor. No soporto a los elfos. Entonces mejor sí. Conoces bien estos senderos, ¿no? Por lo que parece. Bueno, llevo mucho tiempo aquí. Conozco cada piedra que ves, pero de todas las piedras, esa es mi preferida. Y Mim volvió a levantar la mano con el ánimo de señalar algo, y ante ellos había un muro de piedra liso que se alzaba como una enorme pared vertical, un muro normal, indistinguible de cualquier otro muro natural de la montaña, excepto por una pequeña falla en la piedra que Túrin solo pudo ver tras fijarse con más atención, pues estaba disimulada por unas plantas colgantes que se arraigaban en las grietas de arriba. Supongo que estamos ante la puerta de tu casa, ¿verdad? Dicen que los enanos siempre habéis amado la piedra, y creo que puedo entender por qué. Me caes bien, hombre elfo, aunque me estéis robando. Entrad, venga, de uno en uno. Y uno por uno fueron entrando, siguiendo la fila, por la estrecha abertura. La falla en la piedra daba a un sendero empinado que ascendía en la oscuridad, serpenteando a derecha e izquierda según avanzaban, en un camino que pareció más largo de lo que probablemente era. Y cuando el sendero finalmente los llevó hasta un terreno más llano, se encontraron por fin en el corazón de la montaña. Una sala nivelada y casi cuadrada se extendía ante ellos, rodeada por altos muros de roca natural, y en el centro, un estanque con agua que brillaba débilmente, y cuya luz parecía provenir del propio estanque. Caballeros, bienvenidos a mi hogar. Pero una luz apareció de súbito en un rincón de la sala, y desde un pasaje entre las rocas avanzaba otro enano corriendo con una pequeña antorcha. ¡Lo sabía! ¡Es una trampa! ¡Nos ha traído a una emboscada! Y varios desenvainaron su espada. ¡Cállate! Es Ibún, uno de mis 2 hijos. El otro enano se acercó rápidamente hasta que todos pudieron ver su rostro, trabajado como el de su padre, aunque perceptiblemente mucho más joven. Y le habló a Mim en su lengua. Las palabras parecían urgentes, desesperadas. Túrin vio cómo la expresión de Mim cambiaba y cómo algo se rompía en su rostro. Androg, por las señales que hacen, parecen hablar de las flechas que lanzaste anoche. Supongo que una de ellas no erró su objetivo. Maldito, siempre atacando a la ligera. Túrin se dirigió entonces a Mim, en voz alta, con preocupación genuina. Mim, ¿está todo bien? Conozco algunas artes curativas. Si puedo ayudar. Pero Mim se dio la vuelta y lo miró con lágrimas corriendo por sus mejillas. No, a no ser que puedas devolverle la vida a mi hijo. Al parecer murió hace unas horas. Y si no me hubierais atado, habríamos llegado a tiempo de curarlo. Beleg examinaba las marcas en las paredes de la cueva, rasguños donde alguien había colgado un equipo y un lugar desgastado donde una espalda se había apoyado repetidamente. Además, en el suelo, medio enterrado y bajo unos escombros deliberadamente colocados, el elfo encontró un hueso de conejo roído hasta la médula. Habían estado aquí, estaba seguro, y suponía que no lo estaban pasando demasiado bien, pues habían tenido el hambre suficiente como para comerse hasta los cartílagos. Esta era la 7ª cueva que encontraba con las mismas pistas.
Una ocupación breve, una limpieza cuidadosa y pocos rastros útiles que seguir. Habían pasado un par de meses desde que la mujer del pueblo le confirmó lo que no quería creer, que Túrin se había unido a la banda de proscritos. Al principio había intentado negar la evidencia. Su amigo, el muchacho que había criado prácticamente como a un hermano, convertido en un forajido común. Al menos le quedaba el consuelo de que la mujer había sugerido que Túrin conservaba algo de honor, pues de no ser por él, ella estaría muerta. Y eso le daba esperanzas de que todavía fuera posible sacarlo de esa vida. Beleg se sentó sobre los talones observando la entrada de la cueva mientras la nieve seguía cayendo, y después se puso en pie con dificultad. Sus rodillas crujieron por el frío que llevaba tiempo calando en sus huesos. Salió de la cueva y estudió el terreno circundante. La nieve había caído durante la noche, borrando cualquier huella que pudiera haber quedado. Sin embargo, encontró 3 marcas diferentes que le indicaban varias direcciones posibles. 2 llevaban al este, hacia un territorio ya explorado, pero la tercera se dirigía al suroeste, más cerca de Doriath, y aunque presumiblemente errónea, fue la dirección que tomó. El invierno llegó temprano, con una ferocidad que no se había visto desde el año de la batalla de la llama súbita. Las tormentas de nieve se sucedían una tras otra, y las temperaturas bajaban tanto que el agua se congelaba en los odres, incluso cerca del fuego. Habría tenido serios problemas, de no ser porque, siguiendo un arroyo crecido, mientras buscaba un lugar para vadearlo, notó que había huellas en la orilla de enfrente. Huellas que lo llevaron hacia una región de colinas bajas y bosques dispersos. Y caminó, y siguió caminando a pesar del dolor que sentía en sus rodillas. Y al tercer día de seguir la pista, desde la llanura, alzándose como una colina calva, llegó a la montaña. Amon-Rûd estaba delante. En las profundidades de Amon-Rûd, Mim trabajaba en su herrería. Era una cámara que mantenía cerrada y prohibida a todos los proscritos, excepto a Túrin. Las herramientas colgaban de las paredes en un orden que solo el enano comprendía, y el yunque, negro por siglos de uso, ocupaba el centro del espacio. Mim gruñó cuando Túrin entró, sin levantar la vista de la espada que tenía entre las manos. La espada de tu mala bestia está casi arreglada. La ha partido como si fuera una rama seca. ¿Para qué sirve un hombre que no puede cuidar su acero? Bueno, Androck está inquieto desde... ya sabes. Inquieto dice, ¡ja! Lo que está es asustado, como un conejo. No ha tocado un arco desde que le dije que el destino le daría muerte si lo hacía. Túrin se apoyó contra la pared, observando al enano con curiosidad. Bueno, a nadie le gusta pensar que le han echado una maldición, aunque yo no tengo tan claro que lo hayas hecho de verdad. ¿Acaso alguien es capaz de eso? Mim levantó la vista entonces y sus ojos pequeños brillaron. Pero cuando continuó hablando, no fue para responder a esa pregunta, sino para cambiar de tema a otro que le preocupaba. Vigila a tus hombres. Últimamente hablan demasiado. Lo hacen, sí. Pero hablan porque tienen miedo. Miedo del invierno, miedo de morirse de hambre en esta roca e incluso miedo de lo que tú puedas hacernos. Si tienen miedo de un viejo como yo, entonces se merecen estar asustados. Supongo. Aunque por lo que he escuchado estos últimos días, tienen más miedo todavía de que cumpla lo que te prometí. El oro que te debo. Mim golpeó el yunque con su martillo, haciendo que el sonido resonara por la cámara. Bah, el oro. ¿Acaso crees que Mim ha vivido tanto para preocuparse por monedas brillantes? Mi hijo está muerto, y todo el oro que me traigas no lo traerá de vuelta. Y tú no lo mataste. Deja de preocuparte por el tema. Bueno, fue uno de mis hombres. Además,
Tengo miedo de que si no te pago y Androck se te acerca, le eches otra de tus maldiciones. No, puedes estar tranquilo. Para ese momento lo que tengo es un martillo grande. Mientras tanto, en la cámara principal junto al estanque, el grupo de proscritos se apiñaba alrededor del fuego comunal. A pesar de estar ubicados en un lugar cubierto y protegido, la comida seguía siendo un tema preocupante, y ese día no era menos escasa. Sopa aguada, hecha con huesos viejos y algunas raíces que Mim había encontrado en las profundidades de la montaña. El viento aullaba a través de las grietas, y todos llevaban mantas sobre los hombros. Androck mordisqueaba el último trozo de pan duro mientras hablaba en voz baja. Oh, pan del demonio. Pasadme algo de esa sopa que solo sabe a sal. No veremos un nuevo día en el que comamos algo decente, ¿verdad? Y mientras nuestro capitán prometiéndole al enano oro macizo por su hijo muerto. ¿Oro macizo? ¿Qué oro? No hemos visto una moneda desde que llegamos a este lugar maldito. ¿De dónde lo va a sacar? Tal vez del mismo lugar de donde saca estas comidas abundantes que nos prometió. El murmullo de risas amargas se extendió por el grupo. Algunos hombres asentían, otros miraban nerviosamente hacia las sombras donde podrían estar escuchando oídos no deseados. Este invierno está siendo más crudo que una bruja vieja. Y estamos atrapados aquí, como ratas en una trampa. Seguro que el enano nos esconde salidas secretas. Probablemente tiene media docena de maneras de escapar de aquí si las cosas se ponen feas. ¿Y si aparecen los orcos buscándonos? ¿Creéis que nos advertirá? Seguro que nos dejará para que nos hagan pedazos. Lo que me molesta es que nuestro capitán nunca le dice nada cuando habla mal de nosotros. ¿Habéis oído cómo se burla? Como si fuéramos niños estúpidos. A veces pienso que tendríamos que haberle cortado el cuello la primera noche. Pero su conversación se interrumpió abruptamente cuando una figura menuda apareció. Era Mim, moviéndose silenciosamente como siempre. Los hombres hablan fuerte y se creen que las piedras no tienen oídos. Y Mim se alejó, caminando hacia otro pasadizo, dejando a los hombres con expresiones furiosas y con la incómoda sensación de haber sido espiados. Arriba, en los niveles superiores, la nieve se acumulaba contra las entradas y el viento gemía constantemente. La falta de luz solar, la claustrofobia de vivir enterrados en roca y las raciones cada vez más pequeñas estaban afectando el ánimo de todos. Incluso algunos hombres habían empezado a comentar abiertamente la posibilidad de abandonar el refugio y buscar fortuna en otra parte. Pero esa idea dio paso a otra situación cuando, una noche especialmente tormentosa, llegó el visitante. La ventisca rugía con tal ferocidad que los vigías apenas podían mantenerse en sus puestos. Uno de ellos, Dorlas, estaba medio congelado cuando vio a alguien encapuchado acercándose a través de la tormenta. ¡Alto! ¡Identificaos! Dorlas gritó por encima del viento, con la mano ya puesta en el mango de su espada. La figura se detuvo y levantó ambas manos, pero no respondió. El viento ahogaba cualquier sonido. ¡Capitán! ¡Viene alguien! Su grito resonó por los pasillos y Túrin llegó corriendo desde el interior, con varios hombres detrás de él, todos con las armas preparadas. En una noche como esta, solo los desesperados o los enemigos se aventurarían por la montaña. Túrin salió al exterior, protegiéndose los ojos de la nieve que azotaba horizontalmente. La figura encapuchada esperaba inmóvil a unos 20 pasos de la entrada. Si vienes en paz, habla. Si no, mejor que te marches ahora. El viento aulló entre las rocas durante un momento. Luego, el encapuchado dio un paso adelante. El problema es que he venido buscando a un amigo. La voz se perdió parcialmente en la tormenta, pero había algo en ella que hizo que Túrin se tensara. Acércate, despacio, y fuera la capucha. Y la figura obedeció, avanzando con cuidado sobre el suelo helado. Cuando estuvo a pocos pasos, se llevó las manos a la capucha y se la bajó.
La luz de las antorchas iluminó entonces un rostro que Túrin conocía a la perfección. Hola, Túrin. Te he estado buscando durante mucho, mucho tiempo. Durante las primeras horas, ninguno mencionó Doriath, ni el exilio, ni las razones por las que Beleg había venido. Simplemente se sentaron junto al fuego de la cámara principal, como si el tiempo no hubiera pasado, como si fueran simplemente dos amigos que se reencontraban después de un largo viaje. Túrin envolvió a Beleg en mantas y le acercó uno de los cuencos con sopa. Tu cocina sigue siendo terrible. No te lo voy a negar. Pero esta es obra de Orleg. Dice que si sobrevivimos a su comida, podremos sobrevivir a cualquier cosa. Mañana vamos a por Morgoth, tú y yo solos, entonces, ¿no? Y los dos rieron con pequeñas chanzas. Beleg estudiaba el rostro del joven a la luz del fuego. Algo en Túrin había cambiado. Ya no tenía la cara de un muchacho, y ahora marcaba líneas alrededor de sus ojos que no habían estado allí antes. Te has hecho mayor. ¿Lo sabías? Me he hecho más feo, querrás decir. No, en realidad, más peligroso, diría yo. Había orgullo en la voz de Beleg, pero también preocupación. Fue entonces cuando el elfo le comenzó a contar y le habló de todo lo que había ocurrido durante el juicio. Le contó cómo Nelas había testificado sobre la verdad de lo sucedido y cómo él llevaba viajando desde entonces, buscándolo. Te ha perdonado completamente, Túrin, y ha declarado que eres libre de toda causa y que puedes regresar cuando lo consideres oportuno. El silencio se extendió entre ellos. Túrin miraba fijamente las brasas del fuego y se frotó la cara con las manos. Has hecho más por mí de lo que tenía derecho a esperar. Lamento que hayas tenido que pasar por eso, pero no puedo volver. ¿Por qué no? Porque soy orgulloso y no soportaría las miradas. No soportaría que me vieran como el hijo que vuelve arrastrándose a casa, mendigando el perdón. Nadie pensaría eso. No puedes pensar así. Sí lo harían. Además, ¿qué hay de estos hombres? Y señaló hacia donde los proscritos se habían dispersado por la cámara, ninguno lo suficientemente cerca como para escuchar la conversación. ¿Crees que Thingol recibiría con los brazos abiertos a una banda de forajidos? No lo creo, no. ¿Pero de verdad quieres que hablemos de eso? Por Ilúvatar, Túrin. Es que no solo te uniste a una banda de proscritos, eres su líder. No lo planeé. Simplemente pasó. He estado tratando de cambiarlos, de reconducirlos. Ya no atacamos granjas, ni robamos a viajeros inocentes. Intento llevarlos solo contra las patrullas de orcos. Ya. ¿Y ellos cómo lo toman? Bueno, no muy bien. Están acostumbrados a una vida más rentable. Sí, puedo verlo. Parecen todos casi tan tercos como tú. El hambre no está ayudando. Hace que todos estemos de peor humor. Bueno, amigo, puede que pueda ayudar con eso. El elfo rebuscó entonces en su bolsa de viaje y sacó algo cuidadosamente envuelto en hojas de plata. Túrin se quedó anonadado. Reconocía esas hojas, reconocía el sello de cera blanca con la forma de una flor. Un momento, eso es... Sí, pan de lembas, de Melian. No, no puedo aceptar eso. Sabes que no está permitido a los hombres. Túrin. Ella me lo dio específicamente para ti, para cuando te encontrara. O sea que sí que lo tienes permitido. Y no creo que le importe que lo compartas con ellos si así lo consideras. Túrin asintió, agradecido, y después de un pequeño silencio, Beleg volvió a rebuscar en su equipaje. Hay
Otra cosa. El elfo tenía en la mano ahora un bulto más grande, envuelto en tela oscura. Cuando comenzó a desenvolverlo, Túrin se quedó sin aliento. Beleg tenía en la mano un robusto yelmo dorado con incrustaciones de oro, cuya cresta emulaba la figura del primer dragón del mundo, Glaurung. Se trataba del yelmo dragón. No, no puede ser. ¿Cómo? Es cosa de tu madre. Se lo envió a Thingol hace años. Y él quería esperar hasta que fueras lo bastante mayor, lo bastante grande para llevarlo con honor. Pero tú te largaste. Túrin extendió una mano hacia el yelmo, pero se detuvo antes de tocarlo. Mi padre, nunca lo llevó en batalla. Lo sé. El yelmo se hizo para los elfos, aunque terminara en tu familia. Y para Húrin era demasiado grande. Pero tú, creo que te quedará perfecto. Túrin finalmente tocó el metal y levantó el yelmo con ambas manos. Era más pesado de lo que recordaba, pero de alguna manera se sentía correcto en sus manos. Y en la penumbra de Amon-Rûdh, con las llamas del fuego reflejándose en el oro del dragón, por un momento se pudo ver no al líder de una banda de proscritos desesperados, sino al heredero de la casa de Ador. Si tengo suerte, puede que esto te recuerde quién eras y quién podrías volver a ser. Si tú quieres. Y así fueron pasando los meses, y Beleg se quedó con ellos. Al principio había insistido, día tras día, en que Túrin regresara con él a Doriath, utilizando siempre los mismos argumentos. Tenía un lugar legítimo esperándolo. Thingol lo recibiría con honor. La vida de proscrito no era digna de él. Pero cada vez que veía a Túrin dirigiendo a sus hombres, cada vez que lo observaba tomando decisiones que salvaban vidas, Beleg comenzaba a entender que Túrin había encontrado un propósito en este lugar, uno que quizás nunca antes habría encontrado. Así que Beleg dejó de insistir y en su lugar comenzó a ayudar. Y su presencia ayudó mucho al grupo. Su conocimiento con hierbas curativas y sus artes de sanación salvaron más vidas en esos primeros meses que toda la medicina tosca que habían usado antes. Además, Beleg en combate era mejor arquero que cualquier otro del grupo, y sus flechas nunca erraban el blanco, transformando así las desesperadas emboscadas de la banda en operaciones precisas y letales. Y enseñó a los hombres a moverse en silencio, a coordinar ataques, a retirarse sin convertirlo en una derrota, convirtiendo al grupo de bandidos en una fuerza disciplinada en ataque. Y no por cualquier motivo, sino porque a sus ojos y a los de Túrin había mucho trabajo que hacer. Pues cada semana que pasaba, más orcos bajaban del norte. Las avanzadillas de Morgoth se habían vuelto más audaces, explorando rutas que nunca antes se habían atrevido a tomar. Buscaban desesperadamente las dos ciudades ocultas. Sabían que Gondolin existía en algún lugar de las montañas, pero su ubicación seguía siendo un misterio. Y Nargothrond no era menos esquivo, pues tampoco habían encontrado los caminos que llevaban a sus puertas. Al principio, el número de orcos que merodeaba cerca de Amon-Rûdh creció alarmantemente. Las huestes de orcos sabían que algo habitaba esas tierras, algo peligroso que había estado matando a sus exploradores, pero no sabían qué. Y quizás lo vieran como una señal que indicara cercanía a alguna de las dos ciudades escondidas. Pero cada patrulla que iba y no regresaba les confirmaba que había una fuerza considerable en la región. Así, el flujo de huestes orcas que aumentó en un principio, con el tiempo, volvió a disminuir. Los pocos supervivientes que lograban escapar de las emboscadas de Túrin regresaban a sus capitanes con historias fantásticas. Hablaban de una banda de cientos de guerreros, de altos hombres feroces que aparecían de la nada y desaparecían igual de rápido. E incluso los orcos empezaron a referirse a esa región como la Tierra del Arco y el Yelmo. Túrin siempre salía a la batalla llevando el yelmo dragón, y su figura se había vuelto cada vez más famosa entre los enemigos. Más de un capitán orco había huido al ver esa cresta acercándose entre la refriega. Beleg, por su parte, con un arco que medía casi un cuerpo, no alimentaba menos la leyenda. Y así,
al simple sonido del cuerno de guerra que la banda de proscritos hacía sonar antes de un ataque, los orcos huían despavoridos. Y pronto, ante el mero rumor de que el arco o el yelmo estaban cerca, las huestes de orcos ya ordenaban directamente abandonar las cercanías de Amon-Rûdh. Y muchos, tanto elfos como hombres, supervivientes de batallas perdidas, guerreros sin señor, gentes desposeídas pero no derrotadas, cobraron nuevo ánimo y fueron en busca de los dos capitanes, aunque nadie supiera realmente dónde tenían su fortaleza. Pero de lo poco que no cambió durante todo ese tiempo fue que el enano Mim seguía viviendo con ellos, junto con su hijo. Pero este ya no se sentía tan cómodo con aquella situación como antes, pues lo poco que valoraba de aquello, su amistad con Túrin, se había resentido por completo con la presencia del elfo. Se obsesionaba viéndoles pasar el día planeando ataques, discutiendo estrategias o simplemente recordando viejos tiempos, y Mim veía cómo el afecto que había crecido entre él y el hombre se desvanecía poco a poco. Y por eso, los celos crecieron en el corazón del enano como una hierba venenosa, pues se sentía relegado, tratado con una cortesía distante que se reservaba para un sirviente útil, pero no para un amigo. Y un incidente específico que sucedió por entonces hizo crecer todavía más el resentimiento que tenía por Beleg, cuando Androch, desafiando la presunta maldición que Mim le había echado meses atrás, usó un arco durante una incursión contra un campamento orco y en la escaramuza fuera alcanzado por una flecha envenenada, coincidiendo y cumpliendo así con lo pronunciado por el enano. Androch habría muerto de no ser por el elfo y por sus artes curativas, pero no. La herida sanó, la fiebre bajó, y el hombre que tanto odiaba a Mim se recuperó completamente. Por eso, al día siguiente de ver de nuevo a Androch divirtiéndose junto al resto de hombres, su oscurecido corazón lo llevó a tomar una terrible decisión. Me voy con Ibun a buscar raíces para las reservas del invierno. Regresaremos en 1 o 2 días como mucho. Y Túrin asintió distraídamente, mientras discutía otro tema con Beleg, sin saber que realmente Mim no estaba yendo a por ninguna raíz, sino que estaba planeando dirigirse directamente hasta el primer campamento orco que viera, para contarles cómo entrar en la montaña. Y no pasaron ni 40 horas cuando el grito de Dorlas en las puertas desgarró la noche como un cuchillo. ¡Orcos! ¡Orcos por todos lados! ¡Están aquí! ¡Están en la...! El sonido que siguió fue como el de una presa reventando. Decenas de figuras negras se derramaron por cada una de las grietas de la montaña, y no tan solo de la gran falla de la entrada. El aire se llenó del hedor del hierro y la carne podrida, y del ruido de armas chocando y botas de metal golpeando. Beleg despertó y rodó hacia un lado, mientras sus dedos tensaban el arco y una flecha antes de estar completamente en pie. ¡El del yelmo! ¡Encontrad al del yelmo! Y los gritos de los orcos se mezclaron con los alaridos de los hombres sorprendidos en sus lechos. ¡Beleg! Túrin y Beleg se encontraron en el centro del caos, moviéndose por instinto el uno hacia el otro. Una flecha orco pasó tan cerca del oído de Túrin que sintió el roce de las plumas. ¡Cuidado! Su arco cantó, y un orco cayó con una flecha élfica atravesándole la garganta. Pero por cada uno que caía, aparecían 3 más. ¡Esto es una ratonera! ¡Tenemos que salir! Pero mientras retrocedían, Túrin vio a Orleg caer de rodillas, con una lanza orca sobresaliendo de su espalda. Sus ojos se encontraron con los de Túrin por un segundo antes de que la luz se desvaneciera de ellos. Capitán, yo... Y se desplomó hacia adelante. ¡No podemos luchar aquí! ¡Todos hacia adentro! ¡Busquemos alguna defensa! Y todos comenzaron a retroceder, adentrándose en los pasadizos internos de la montaña. Pero un hacha orca encontró una abertura en la guardia de uno de los proscritos, y la hoja se hundió con un sonido que Túrin difícilmente olvidaría. Luego, el hombre, con los ojos muy abiertos, trataría de palpar una herida que no llegaba a alcanzar. No puedo. No puedo.
puedo sentir. Y se desplomó como un árbol cortado. ¡Maldito! Un rugido de rabia resonó por todo el pasadizo. Después, otro de los proscritos se lanzó contra los 3 orcos más cercanos, totalmente poseído por la furia, con su espada encontrando carne 1, 2, 3 veces. Pero una lanza lo atravesó por la espalda y el hombre vio su propia sangre gotear sobre sus pies descalzos. Así, uno tras otro, los hombres de Túrin caían. Y cada grito ahogado, cada súplica final, cada mirada de reproche golpeaba el corazón de su líder, con la desesperación y la culpa carcomiéndole por dentro. No hay salida. Estamos corriendo hacia adentro, no hacia afuera. Esperad, conozco otro camino. La voz de Androck llegó desde el otro lado del pasadizo, donde seguía golpeando con la espada. Seguí al maldito enano un día. Hay otra salida de la que ese cabrón nunca nos habló. Una escalera secreta que sube hacia la cima de la montaña. ¡Rápido, llévanos! Y de repente, ya no se trataba de pelear, sino de sobrevivir. Los que todavía seguían con vida corrían guiados por Androck hacia una fisura en la pared de una de las cámaras más interiores y que se levantaba en una escalinata empinada. En una escalera que subía y subía, desapareciendo en la oscuridad hacia la cima de Amon-Rûd. Pero los orcos iban justo detrás, pisándoles los talones, llenando con sus gritos el estrecho pasaje. Y la escalada se convirtió en una auténtica pesadilla. Tenían que luchar mientras subían, empujando a los orcos que los seguían, en un espacio tan estrecho que apenas se podía maniobrar, por lo que varios de los hombres cayeron. El más joven resbaló y rodó escalones abajo, llevándose consigo a 2 orcos, pero perdiendo la vida en el proceso. Y otro fue alcanzado por una flecha en la espalda, desplomándose al instante, bloqueando temporalmente el paso que había apagado con su sangre. Cuando finalmente vieron luz natural filtrándose desde arriba, lo que indicaba que habían alcanzado la cima, ya solo quedaban 13 en total, Túrin, Beleg y Androck entre ellos. ¡Veo luz! ¡Es la cima! Pero justo después del grito de Beleg, una flecha encontró la espalda de Androck. El hombre se tambaleó en los escalones tosiendo sangre, salpicando la piedra. Túrin dejó entonces de correr y retrocedió para ir a buscarlo. ¡Androck! ¡Venga! ¡Agárrate! No, alguien tendrá que quedarse para salvaros el culo. Yo ya estoy muerto, seguid de una vez. Y Androck empujó a Túrin, y luego, el segundo de la banda, en lugar de continuar subiendo, se dio la vuelta en los escalones estrechos y se plantó como una barrera humana. Y cuando el primer orco llegó a su altura, Androck le clavó la espada en las tripas y se arrojó contra él, llevándose al enemigo consigo en su caída. El resto continuó entonces hasta alcanzar la cima de la montaña. Pero la cima de Amon-Rûd no ofrecía escape ni bajada. Era una plataforma plana rodeada de precipicios por todos lados, y los orcos emergieron como ellos, como hormigas de un hormiguero destruido, hasta rodearlos en un círculo. Y tuvieron que terminar peleando, en una batalla final, en un último círculo donde la persecución culminó en un enfrentamiento sangriento, breve, pero salvaje, y donde los pocos que quedaban vivos y que lograron llegar hasta arriba murieron igualmente, hasta que de una banda de más de 20 hombres y un elfo, tan solo quedaron 2, Túrin y Beleg. Ha sido un honor luchar a tu lado. El honor ha sido mío, hermano. Y cuando el número de orcos fue insostenible incluso para ellos, ambos vieron como uno acercaba una maza que golpeaba directamente la parte posterior del cráneo del hombre, desplomando por primera vez a Túrin y cayendo inconsciente. ¡Dejad a ese! ¡Nos han ordenado dejarlo con vida! Beleg rugía de furia y se lanzó hacia Túrin, pero ya era demasiado tarde. Los orcos derribaron al elfo con redes, atándole las muñecas y los tobillos con cuerdas gruesas que amarraron a unos clavos de hierro hincados en la roca. He dicho que tengáis cuidado.
Al elfo tenemos que dejarlo aquí con vida. Solo el hombre viene con nosotros. ¡Agarradlo! ¡Nos vamos! Y Beleg vio con horror cómo arrastraban el cuerpo inconsciente de Túrin de vuelta al interior de la montaña, esta vez escaleras abajo, agarrándolo por los brazos y las piernas como si fuera un saco de grano, sin cuidado alguno. Y a él lo dejaron completamente solo, únicamente acompañado por las 2 decenas de cuerpos que yacían alrededor, y atado como un animal. Mientras todo esto ocurría, en las profundidades de Amon Rud, Mim se abrazaba las rodillas esperando a que el sonido de los orcos se desvaneciera del todo. Estos, el día anterior, le habían permitido entrar, interesados en escuchar todo cuanto él tenía para decirles. Sin embargo, Mim puso 3 condiciones antes de cometer la traición. Revelaría cómo entrar, pero solo si dejaban libre a Túrin, mataban al resto y le entregaban a Beleg atado. Pero los orcos conocían a Túrin por su nombre y tenían órdenes específicas de llevarlo vivo a Angband. Por eso Mim intentó echarse atrás, porque aquello era demasiado para él. Lamentablemente también era demasiado tarde para echarse atrás, y las salvajes criaturas cogieron a su hijo como rehén. El enano tuvo que elegir entonces entre Ibún y Túrin, y finalmente eligió a su sangre. Pero ahora, aunque no libre de culpa ni limpio de conciencia, Mim subía hacia la cima de la montaña, porque al menos los orcos habían cumplido una parte del trato, una que con buen agrado disfrutaría, a Beleg atado para él. Y cuando emergió bajo las estrellas por aquella escalinata que pensaba que solo él conocía, encontró al elfo. Parece que el gran Beleg no era tan bueno, después de todo. Beleg levantó la cabeza, y cuando vio al enano sus ojos se llenaron de un odio que nunca antes había sentido. Tú, fuiste tú, ¿verdad? Tenía que haberlo imaginado. Pero Mim, antes de contestarle, y mientras se acercaba con pasos lentos, sacó un cuchillo. Yo... no. Todo esto es culpa tuya, no mía. Mim, para. ¿Qué haces? Los tuyos, los altos y elegantes elfos, siempre sois iguales. Llegáis y tomáis lo que no os corresponde. Primero, nuestras tierras. Luego, nuestros amigos. No lo hagas, Min. Pero el enano levantó el cuchillo y lo apuntó directamente hacia el corazón del elfo. ¡Mim! ¡Mim! ¡Aléjate de él, hijo de una rata! El enano se volvió y vio una figura tambaleándose pero corriendo por la cima. Un hombre que cojeaba severamente y que llevaba una mano presionada contra una herida que tenía en el costado, la cual le sangraba a través de los dedos. Pero ese hombre en la otra mano llevaba una espada, y era Androg. Mim no había esperado que nadie hubiera sobrevivido a la masacre. Sin mediar palabra, ni intentar ningún tipo de confrontación, se volvió hacia el borde del barranco y huyó por un sendero que a simple vista parecía imposible de seguir, a menos que llevaras allí los suficientes años como para saber que no te despeñarías. Androg, finalmente, dejó de correr y llegó arrastrándose hasta Beleg, con una dificultad menos fingida, y con manos temblorosas comenzó a cortar las cuerdas de hierro que sujetaban las muñecas del elfo. Maldición. Qué ganas tenía de acabar con ese cabrón. Androg, pensaba que habías muerto. Lo haré. Tranquilo. No creo que me queden más de unos minutos. Las cadenas eran gruesas y el cuchillo estaba desafilado, pero logró cortar las ataduras de las muñecas antes de que sus fuerzas comenzaran a fallar. ¿Por qué me salvas? Nunca te gusté. El hombre se las había arreglado para quitar las cadenas de los tobillos, pero no consiguió llegar a las de las manos antes de desplomarse. No, nunca me gustaste. ¡Androg! ¡No! ¡Despierta! ¡Despierta! Pero el hombre ya había cerrado sus ojos y nunca más volvería a abrirlos.
Lo primero que Túrin sintió fue el dolor. Luego, un martilleo constante en la base de la cabeza. Trató de abrir los ojos, pero los párpados le pesaban como plomo. Su boca sabía a sangre y tierra. Lo estaban arrastrando y lo hacían a gran velocidad. Podía sentir cómo sus talones chocaban contra piedras y raíces. Las correas que lo sujetaban se hundían en las muñecas, cortándole la circulación. Y cada vez que su cabeza golpeaba contra algo, nuevas oleadas de dolor lo atravesaban. Las voces de los orcos fueron un murmullo constante que no consiguió dejar de escuchar durante todo el largo trayecto que tomaron. Palabras ásperas, salpicadas solo ocasionalmente por risas. Y el suelo bajo su cuerpo fue cambiando. La piedra dura de Amon Rud primero se convirtió en tierra blanda, luego en hierba húmeda. Túrin podía oler la diferencia. El aire limpio de la montaña ya no estaba, y ahora se había vuelto mohoso y putrefacto. El tiempo se deslizaba sin sentido. El calor del sol desapareció de su rostro. Las gotas de lluvia comenzaron a golpear su piel, primero suaves, luego más afiladas. Los truenos rugían en la distancia, y una enorme tormenta venía hacia ellos. Y por si fuera poco, también podía escuchar a lobos aullar. En un momento de mayor claridad, cuando el dolor en su cabeza disminuyó lo suficiente como para que pudiera pensar, incluso creyó ver algo imposible en el horizonte. 3 picos negros que se alzaban como una garra contra el cielo. Zangorodrim. Pero eso no podía ser, pensó, pues era imposible que llevaran tanto viajando. Cuando finalmente se detuvieron, lo soltaron como un saco de carne, y su cuerpo se estrelló contra el suelo para que después unas manos ásperas lo agarraran, lo arrastraran y lo levantaran. Túrin sintió un nuevo metal frío de grilletes cerrándose alrededor de sus tobillos contra la corteza rugosa de un árbol. La noche cayó completamente, y la oscuridad fue entonces más profunda que cualquier otra durante las últimas semanas, pues apenas se podían distinguir las formas de los orcos moviéndose por el campamento, y tan solo cuando los relámpagos iluminaban momentáneamente se podían ver esos asquerosos rostros deformes. Túrin cerró los ojos y trató de no pensar en lo que había pasado, pero a pesar de sus esfuerzos, las imágenes le venían de todas formas. Belek atado, los cuerpos de sus hombres esparcidos por la cima, Androg cayendo por la escalinata, todos muertos. El dolor en sus heridas dolía, pero no tanto como el dolor de la culpa, del arrepentimiento por las posibles malas decisiones tomadas. Y en ese mar de reproches, su visión se fue nublando poco a poco, mientras veía las llamas de la hoguera bailar en la oscuridad, mientras tanto orcos como lobos disfrutaban del calor, hasta quedar semi-inconsciente de nuevo. Pero en ese estado de duermevela, casi creyó notar una fuerza que le revolvía la cabeza desde dentro, una presencia que ya había sentido otras veces, que ya había notado en otros momentos de su vida, pero nunca tan intensa como ahora. Y de pronto comenzó a soñar, un sueño extraño y confuso, donde tenía delante el mismo campamento que antes, exactamente igual, y a la vez completamente diferente. Los árboles se levantaban con las mismas formas, pero sus sombras se movían de manera incorrecta. El fuego ardía con la misma intensidad, pero sus llamas parecían alcanzar lugares que no debían. Y los orcos tampoco estaban igual, sino que aquel grupo ahora corría y huía, y los lobos estaban muriendo alcanzados por flechas que volaban desde el exterior del campamento. Pero a pesar de todo, Túrin lo observaba con una extraña calma, que mantuvo hasta que una figura se le acercó a menos de 1 metro, silenciosa y portando una enorme espada negra. Porque aunque probablemente se tratase de un sueño, el hombre sentía la sombra de la criatura, y aunque no pudiera ver los detalles con nitidez, sí distinguía su silueta deforme, su manera de moverse, por lo que la tranquilidad dio paso a la indefensión y al miedo. Pero sin más tiempo que perder, el orco levantó el arma y la llevó directa a su pie, clavándose, hundiéndose en la carne de Túrin. Y el dolor que lo atravesó fue tan real, tan intenso, que lo arrancó de su extraño sueño de golpe.
pero cuando Túrin abrió los ojos comprobó que efectivamente había una espada clavada en su pie y una sombra encima de él. Por eso, las manos del hombre robaron la empuñadura de la espada, arrancándola de la carne, y en un movimiento que había practicado miles de veces, hundió la hoja en la criatura, deslizando la espada entre sus costillas hasta salir por su espalda, coincidiendo con un enorme relámpago que caía tan solo un segundo después e iluminando todo el lugar por un instante. Un instante que sirvió para que Túrin supiera lo que realmente había hecho, para que Túrin supiera a quien realmente había matado, pues aquella figura nunca había sido un orco, sino que era Belek, y la sangre le brotaba de la boca. No eras tú, no eras tú. Pero el elfo ya nada escuchaba, y sus ojos, todavía sobre los de Túrin, se apagaron del todo. Túrin soltó la empuñadura abriendo las manos como si el metal quemara. Pero cuando Belek cayó hacia adelante, Túrin lo atrapó y lo sostuvo contra su pecho. No me hagas esto, por favor. Lo siento. Terrible desgracia. Es una terrible desgracia. Túrin levantó la vista sobresaltado para comprobar que había otra figura acercándose. Y aunque también le costaba verlo, con un nuevo relámpago pudo distinguir a otro elfo, más bajo y encorvado, con un muñón mal curado en lugar de mano izquierda. Su rostro estaba marcado y sus cabellos, que una vez debieron ser dorados, ahora estaban grises y desgreñados. Túrin, tenemos que irnos. Vamos. No han muerto todos los orcos. Aparecerán de nuevo aquí si saben que Belek, ya sabes. Pero Túrin permanecía inmóvil, en shock, y todavía sosteniendo el cuerpo de su amigo. ¿Por qué? Porque me atacó. Era un orco, lo juro. Y me clavó la espada en el pie. Creo que se le resbaló la hoja. Chico, ha sido un accidente, igual que lo tuyo. Pero ahora no es tiempo de lamentos. Tenemos que correr. ¿Quién eres? Me llamo Windor y me encontré con Belek hace unas horas. Luché con tu padre en la batalla, chico. Por eso decidí acompañarle a rescatarte. Te lo contaré todo si te repones. Tenemos un largo viaje por delante. No puedo dejarlo aquí. No hay tiempo para entierros ni honores. ¿Acaso no lo entiendes? Regresarán pronto y seremos carne muerta. Túrin vaciló un momento más, pero luego, con movimientos lentos y cuidadosos, posó el cuerpo de Belek en el suelo, y con manos temblorosas le cerró los ojos con cuidado. Lo siento, hermano mío. Lo siento muchísimo. Y finalmente se puso en pie, tratando de no pensar por un segundo en lo sucedido, y le lanzó a Windor una pregunta que, sin saberlo, definiría todo su futuro. ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Esa pregunta es fácil. Nos vamos a la ciudad subterránea de Nargothrond.